entre más cosas acumulemos aquí en la tierra, más nos va a costar tomar ese vuelo, o partir o salir. ¿No es cierto? Así es, nos va a costar mucho más. Y para eso quisiera que buscáramos, por favor, en Lucas 16, 19 al 37. Es una historia que nos va a encantar. Creo que muchos hemos escuchado acerca de esa historia llamada El rico y Lázaro. Y dice así: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Y había también un hombre mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lugar, lleno de muchas llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiques, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen que los oigan a ellos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Miren qué palabra tan fuerte, ¿verdad? Tan dura. Esta es una historia que resume el estado de 2 personajes, uno que era rico, en donde claramente menciona características: que vestía lujosamente, cada día hacía fiesta con esplendidez, dice, con muchas cosas caras. Y yo me imagino este tipo de personaje en donde se preocupaba mucho, como esta señorita, ¿verdad?, que había comprado tantas cosas que no quería soltarlas, que prefirió dejar que su vuelo se fuera porque era más importante lo material. Creemos en esta vida que las cosas, las posesiones nos poseen a nosotros. Las cosas son más importantes que el mensaje que alguna vez este hombre había recibido de parte de Dios. Y no solamente eso, sino que dice que asistía a muchas fiestas. No sé cuántos de ustedes se dieron cuenta de la tragedia que sucedió en Corea del Sur hace unos días atrás. No podemos nosotros juzgar y decir: es que estaban celebrando el Día de las Brujas, es que no tenían al Señor. Se pueden imaginar el dolor en el corazón de Dios al darse cuenta de tantos jóvenes, hombres y mujeres partiendo a la eternidad sin el Señor. Eso es lo más importante, porque
En la juventud y a veces en la adultez creemos que el fiesta tras fiesta, el darle insumo a nuestra carne, a nuestros deseos, es lo más importante. ¿Y qué vamos a hacer el fin de semana? ¿Y qué vamos a hacer para este 2 de noviembre? ¿Y qué vamos a tener para Navidad? ¿Y qué vamos? Es que tenemos que disfrutar la vida. Necio, dice la Biblia, no sabes cuándo viene la muerte y va a venir a tocar y a pedir y a rendir cuentas de tu alma, porque no sabemos cuándo esto nos va a tocar. ¿No es cierto? Pues este hombre se había confiado, el hombre rico, hacía banquete todos los días, y quizás en nuestra cultura, para contextualizarlo, no es que nosotros tengamos fiesta todos los días, pero siempre hay una actividad que sustituye escuchar la voz de Dios a nuestras vidas, aún siendo cristianos. Sin embargo, había otro hombre que le llama la Biblia Lázaro, el hombre pobre, que era mendigo, que era enfermo, y lo describe de una manera, hasta pudiéramos decir como asquerosa, o que no podíamos pensar. ¿Cómo podemos pensar que un hombre está lleno de llagas y que llegan los animales, lo lamen, y está cerca de un lugar en donde hay tanta abundancia, pero pasan desapercibido por este hombre? Y este hombre, dice Lázaro, buscaba saciarse, pero pareciera que nadie le ponía cuidado a este tipo de personaje. ¿Quiénes están alrededor de nosotros, hermanos, amigos? ¿Por qué lugares nosotros pasamos con frecuencia y quizás nos damos la vuelta o decimos, ese lugar no me gusta pasar por ese portal porque ya sé cómo huele de feo? Es que yo ya sé que está ahí la misma persona, el mismo señor con el niño chiquito pidiendo dinero y a mí no me gusta pasar por ahí. ¿Quiénes son las personas que están a nuestro alrededor? Y mire qué pasaje que nos dice, este hombre se había alojado al lado de un hombre rico que tenía posibilidades, que buscaba saciarse, quería saciarse, pero nadie le daba nada. Además de otras características de este hombre Lázaro, nadie le ponía atención, pero llega el momento en que ambos fallecen. Probablemente el hombre rico tiene su funeral, tiene su caja, tiene su lugar en donde le hicieron o le reconocieron o lo honraron, lloraron por él. Mientras que Lázaro probablemente no tenía pues más que quizás lo agarraron, lo apartaron y lo echaron a un basurero o a un lado en donde no era muy significativo. Pero ambas personas, según la Biblia, describe el lugar que de acuerdo a su vida aquí en la tierra finalizan. Qué importante. Si usted alguna vez se ha preguntado, bueno, y después de la muerte, ¿qué hay? Claramente hay una explicación, una pequeña explicación, porque hay mucha más, ¿verdad?, de estos dos personajes. Dice la Biblia que Lázaro, a pesar de su condición aquí en la tierra, de sus llagas, enfermedad y pobreza y como quiera, pero algo bueno había hecho este hombre. Dice la Biblia que lo recogen los ángeles y lo llevan al seno de Abraham. Y ahí está Lázaro. Mientras que el otro de repente se despierta, ¿dónde? En el Hades. Que los griegos en aquel entonces, la palabra para describir el Hades es el infierno. Claramente la Biblia lo dice. Y se despierta en un lugar
de alegría, de gozo, de disfrutar. Continuamos la fiesta, dijo él, ¿verdad? ¿Cuál fiesta? Lugar de tormento. Inmediatamente, un lugar de tormento. El compartir con ustedes acerca de esto no es que nosotros nos llenemos de temor. Yo me recuerdo cuando tenía mis 15 años, que recién recibí al Señor, había una película que estaba de moda cristiana que se llamaba El infierno ardiente. Y me recuerdo que con el pastor con quien mi familia nos convertimos, que se llama él Douglas, y su esposa Jen, eran misioneros de los Estados Unidos, y ellos eran dueños de un programa que se llamaba Películas para Cristianos. Y ellos tenían el Cristiano, el Peregrino, muchas películas más, pero dentro de esas tenían El infierno ardiente. Y recuerdo que él la pasaba por los parques, por los mercados, nos llevaba a nosotros y a los campos blancos. Era una película que usted terminaba, yo quiero recibir a Cristo. Porque se miraban las llamas en medio de gusanos, ¿verdad? Por aquellos que no habían recibido al Señor. Mi propósito no es ese, hermano, en esta noche, sino más bien que conozcamos la palabra y que podamos discernir cuál de los dos personajes estamos más próximos a relacionarnos o identificarnos. No le diga nada, no se codee, ¿verdad? A nadie no diga nada, solo piense. ¿Quién de estos dos personajes se le asemeja más a usted? Me refiero en la actualidad y me refiero cuando llegue ese momento en el que ustedes digan, yo ni quiero pensar en eso cuando me muera. Cuando nosotros pensamos o tenemos ese tipo de pensamiento, yo no quiero pensar ni siquiera cuando me muera, es porque no hemos conocido ni tan siquiera un poquito acerca de la eternidad. Dice Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero cuando nosotros hablamos en medio de nuestros amigos o hermanos, uy, hermana, Dios no quiera, pero tal cosa no le acontezca. Estamos tan llenos de equipaje y de posesiones, pues hacer como el rico, que no queremos soltar y desprendernos de este mundo en donde lo más que vamos a vivir son 100 años. 70, 80, 100, 105, tal vez. Bueno, hoy en la noticia creo que vimos a alguien que 110 años, un señor que estaba cumpliendo 110 años, pero mayor, más de esa edad, no va a cumplir. Y Dios nos habla de una eternidad. Quiero que busquemos en el Salmo 23:6. Es un salmo muy hermoso que yo le pedí a los hermanos que buscaran en la versión lenguaje actual. Si ustedes pudieran comprar una Biblia que tengan esa versión lenguaje actual, es muy buena porque es un lenguaje que nos ayuda a comprender más. Pero 23:6 dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Pero en la versión del lenguaje actual dice, estoy completamente seguro de que tu bondad y amor me acompañarán mientras yo viva, y que siempre viviré donde tú vivas. Dios nos ha prometido que vamos a vivir con Él para la eternidad. Amén. Nos emociona eso. Nos emociona eso, hermanos. Y entonces, ¿por qué será que la frase o el tema de la muerte nos paraliza? La bondad de Dios es tan grande
que Él quiere que nosotros vayamos y estemos donde Él está. Y nos dice, si pueden poner en Efesios 2, del 5 al 7, por favor. Vamos a leer algunos versículos. Efesios 2, del 5 al 7. Y dice así en Reina Valera: aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Él nos ha dado vida para sentarnos con su Hijo, para que las promesas que Él nos ha dado a través de su Hijo sean cumplidas. Volvamos a leer, dice: aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, porque somos salvos. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. No somos salvos por las obras, somos salvos por la gracia. Y juntamente con Él nos resucitó, con Cristo por supuesto, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Si Cristo Jesús ha resucitado, ha ascendido a los cielos, dice que nosotros también vamos a vivir con Él y estaremos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Usted va a decir: mana, yo hoy sí que voy a soñar con el cielo, ¿verdad? Y ya vamos a hablar acerca de eso. Miren que Él nos ha dado vida para que nosotros disfrutemos de esta gran promesa que es la eternidad. Yo me uno a muchos de ustedes al duelo o a la tristeza, y no quiero desmerecer ese dolor que se siente cuando un familiar parte. No podemos decir que no sentimos nada o anularlo o decir lo que la hermana predicó, ¿verdad? Sí, es cierto, nos vamos con Cristo y ya estamos. Hay un dolor que queda en el corazón porque somos humanos, porque Dios nos ha creado de esa forma, con sentimientos. Y aún dice la Biblia que cuando Jesús entra ante María, la hermana de Lázaro, siente dolor, y dice la Biblia que Jesús lloró. Vemos ese enternecimiento de Jesús, ese dolor que Él tenía también, el apego por su amigo. Y creo que Dios, en medio de ese dolor y en medio de esa tristeza y desconsuelo que uno tiene, envía a su Espíritu Santo a traernos respuesta de fortaleza. ¿No es cierto, hermanos? Pero Él quiere que nosotros comprendamos mucho más allá que la vida a la cual Él nos ha prometido es mucho más que esta vida. Tenemos que cruzar esa línea, cruzar esa frontera, no estar pensando de que nos vamos a morir y que bueno, que morirnos, ¿verdad? Porque tenemos que cumplir todos un propósito aquí en la tierra. Y mientras Dios nos libre de accidentes, de lugares, de tragedias a las cuales nosotros hemos sido expuestos, es porque Dios quiere que nosotros permanezcamos con vida aquí, porque nuestro tiempo, nuestro propósito aún no ha finalizado. Y mientras tanto, aquí vamos a estar, Señor.
pero tenemos que tener conocimiento acerca de esa eternidad a la cual Él nos ha llamado. Y la eternidad o el cielo, como las películas lo pintan, a veces es tan diferente. Había un predicador que se llamaba, ya me voy a acordar, se llamaba Dallas Willard, y dice que las películas de Hollywood y todas las películas que hoy en día sacan acerca del cielo no se acercan nada a la belleza que ni siquiera está escrita en la Biblia. Hay algunas cosas que ya las vamos a ver, pero esa manera, dice él, en donde hay nubes y espumas, en donde la gente sale, ¿verdad? Que ya está en el cielo, como que van caminando en las nubes. Dice, ¿por qué no sacan dónde es que están caminando? Él mismo dice, esa ropa blanca y todo blanco, Dios ha hecho los colores, Dios ha hecho la naturaleza, Dios es un Dios alegre, Dios es un Dios colorido. Él pensando en voz alta, ¿verdad? Y yo compartiéndoselos a ustedes. Y al final llega a la conclusión de que para nosotros es imposible entender o visualizar la idea del cielo, así como la hormiga entender la internet. Dice, ¿cómo a una hormiga le va a poner el chip de la internet? O sea, usted dice, imposible. Pues él dice, así llega a lo imposible. Es imposible para nosotros como humanos imaginarnos el cielo. Pero sí hay cosas que nos deben de impulsar a creer que la eternidad es algo mucho más grande de lo que nos imaginamos, porque si nosotros al contemplar el amanecer, el atardecer, nos quedamos como que ¿qué es esto? Y qué destellos, y qué paisajes, y qué colores. Ver un oleaje, ¿verdad? Ver los lagos, ver la naturaleza, y de repente nos encontramos con vientos, con lugares que nunca antes habíamos encontrado o descubrimos y decimos, qué naturaleza, qué belleza. Así es Dios. Todo lo bello que nosotros vemos con nuestros ojos es de acá, de la tierra. Pero no podemos ni siquiera imaginarnos la belleza de la eternidad. Así que la eternidad la podríamos por lo menos clasificar, hermanos, clasificar como en 3 maneras. Vamos a aprender. Los veo bien atentos, ¿verdad? La primera es, dice la Biblia en Juan 14, si me ayudan por favor. Este es un pasaje que nos lo aprendimos cuando estábamos recién convertidos. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. La eternidad, o como en algunas versiones habla el cielo, o la eternidad mejor dicho, es un lugar físico en donde Jesús nos dice esta promesa, voy pues a preparar un lugar para que donde yo esté, ahí estén ustedes también. Y si yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Qué bonito se oye eso, hermano. Un lugar para usted. La eternidad es un lugar en donde Jesús está o ha preparado un lugar para usted. Diga, yo tengo un lugar en la eternidad. Puede ser que aquí no tuvimos nada, pero hay un lugar que Jesús se fue a preparar para usted, hermano. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. No es un estado emocional la eternidad, no es un sueño, no es un descanso completo.
Sí, vamos a ir viendo más adelante, pero es un lugar que Cristo ha preparado para usted. ¿Cómo siente eso? Que la palabra de Dios lo dice. Voy pues a preparar. Os conviene que yo me vaya, porque yo voy a preparar un lugar para ti, allá en la eternidad. Segundo, la eternidad es, vamos a ver en 2 Corintios 5:1, por favor. Segunda de Corintios. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de mano, sino que eterna en los cielos. La eternidad es un lugar permanente, para siempre, hermanos. Para siempre. Para siempre, eternamente, un lugar para siempre. La versión del lenguaje actual dice: vivimos como un tiempo de tiendas de campaña, que un día será destruido, pero en el cielo tenemos una casa permanente, constante, hecha por Dios y no por hombre. Una casa permanente. Tiene un lugar allá. Y ese lugar nadie va a venir a querérselo quitar. Nadie va a cambiar de dueño. Usted es propietario porque el Señor le ha preparado ese lugar temporalmente para siempre. Tercero, la eternidad es, vamos a leer en Apocalipsis 21, Apocalipsis 21, 27, y dice, hablando de la ciudad que Juan, su discípulo amado, miraba y era de Jesús, decía que solamente los que están inscritos en el libro de la vida serán salvos. Así que la eternidad, además de tener un lugar físico, que hay un lugar para usted que es permanente, está reservado exclusivamente para todos aquellos que estamos inscritos en el libro de la vida. Amén, hermanos. Así que ese canto que oíamos por muchos años, ¿verdad? Cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Amén, decía. La palabra de Dios nos dice en Apocalipsis que solamente aquellos que se encontraron inscritos en el libro de la vida, en el rollo, son parte de esa eternidad. ¿Se puede usted imaginar? Rosamelia, adelante. Raúl Guinea, adelante. Reina Ticas, adelante. Raquel, adelante. Cada uno de sus nombres. ¿Y cómo inscribo yo mi nombre en el libro de la vida? ¿Cómo, hermanos? Fíjense que hay un pasaje que, si de todas las cosas que hemos aprendido ahorita, uy, qué rápido va el tiempo, en Juan 17:3, Juan 17:3, si lo podemos memorizar este pasaje, que es el centro de este mensaje, que dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La única manera de la cual usted echamos mano y decimos tengo la vida eterna, dice, es que te conozcan a ti, Jesús. O sea que si usted conoció al Señor hace 15, 20, 30 años,
Dígame si conoce la vida eterna. Sí, porque entre más conocemos a Jesús, más la vida eterna se llena en nuestro vacío de alma, de cuerpo, de espíritu. Más nos apegamos a ese pasaje que Pablo dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mi mamá tiene 87 años y a algunos de ustedes yo les he hablado de mi mamá. Todavía está viva, gracias a Dios. Pero ella ya comienza a hablar acerca de la muerte. Y como a veces la acompaño al seguro, le conté al doctor. Digo: doctor, fíjese que mi mamá habla de la muerte. ¿Y qué le dicen? Bueno, me dice: Kelita, así me dice mi mamá, Kelita, yo quiero que me pintes cuando me muera, que me ponga un poquito del rosado el labio. Me dice: vaya mamá, mira, también quiero que los dedos me queden así, las uñas bien cortaditas. Va, sí mamá. Y mira, y vas a llorarme. Yo le digo: bueno mamá, yo creo que voy a llorar un poquito, le digo yo, porque pues si me va a hacer falta. Diciéndole ahí para moderar un poco la conversación, y todo eso le cuento al doctor y me dice: déjela que hable, porque ella se está aproximando a ese lugar que quiere descansar. Miren qué bonito, ¿verdad? Y al final me dice: mira Raquelita, me dice, yo creo que ya me voy a ir para Argentina. Un día me salió con eso: Argentina. Le digo: ¿qué Argentina? Pero ¿cómo va a ir a Argentina? No, es que así le llamo yo al cielo, me dice. Cuando me vaya a Argentina, vos ya sabes de qué te estoy hablando. Pero Pablo tenía una conexión con Dios y con Jesús acerca de este pasaje que, por cierto, en la versión del lenguaje actual dice así: y esta vida, la eterna, reciben los que creen en ti y en mí, en ti al Padre y en mí a Jesucristo, porque eres el único Dios verdadero, y en mí porque soy el Mesías que tú enviaste. Juan dice: y esta es la vida eterna. La vida eterna comienza cuando conocemos a Jesús. La vida eterna comienza cuando disfrutamos esa oración intensa en la cual le estamos pidiendo y le estamos amando. Y yo digo: yo me voy a encontrar hoy con Jesús en la noche. Voy a tener mi devocional, voy a leer su palabra, voy a escudriñarla. Es que no me aguanto por llegar. Eso comienza la vida eterna. Pero si usted cree que la vida eterna comienza cuando usted muere, puede ser que sí, pero nos estamos perdiendo de mucho, hermanos. Nos estamos perdiendo de esa comunión en la cual Dios quiere que intimemos con su Hijo para entrar a esa presencia desde ya. Porque dice claramente: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, dice Jesús, hablando del Padre. ¿Conoce usted al Padre? ¿Le ha preguntado acerca de ese lugar en donde están nuestros seres queridos que se han adelantado y ha pasado quizás más de 5, 10, 15, 20 años y seguimos con tristeza cuando ellos están disfrutando en un lugar en donde hay un lugar especial para ellos, es permanente, y lo último, es exclusivo, porque han sido inscritos en el libro de la vida? Hay mucho, hermanos, que Dios quiere compartir con nosotros, pero tenemos que soltar muchas posesiones. Yo quiero finalizar con esta ilustración que vimos al principio, quizás un poco sencilla, chistosa, pero el hecho de pensar en la eternidad para aquellos que se nos adelantaron, para nosotros, para los que vamos a partir,
al tiempo del Señor se nos sea difícil, porque nos hemos acaparado de muchas cosas terrenales. Nos hemos arraigado y posesionado del trabajo, de la prosperidad, de la superación. Hay afanes en nuestra vida que provocan cada día, quizás no tener fiesta como este hombre rico lo hacía, pero el afán ha venido a tener oídos sordos acerca de ese conocimiento del Hijo de Dios. Y la idea de la eternidad nos suena tan apartada para un cristiano. Reprendo, decimos. Uy, hermana, reprendo, ¿verdad? La eternidad es un paso que nos lleva a vivir plenamente con Dios, hermanos. Así como ese hombre Lázaro lo hizo. Yo quiero invitarles a que nos pongamos de pie.